Hola cimanautas, mi nombre es Pedro, bienvenidos a un nuevo programa de su canal OPEXI. Con el programa de hoy damos inicio a una secuencia de 3 programas donde vamos a explicar cómo hacer una evaluación de 5S con Microsoft Forms, una evaluación de 5S con SharePoint, y el tercer programa lo vamos a dedicar a cómo conectar esa evaluación de 5S con un smartphone. No solamente estoy tomando como ejemplo la evaluación de 5S, pero estoy seguro que con la creatividad de ustedes van a dar otro uso a estas herramientas que vamos a explicar en estos 3 programas de manera consecutiva. Así que por favor, quédate y averígualo. Hola cimanautas, entonces vamos a comenzar a explicar cómo hacer una evaluación de 5S con la herramienta Forms de Microsoft 365, para la cual, y es obvio, es indispensable que tengan una licencia. Para entrar entonces a la herramienta Forms, como les dije, deben tener una licencia Microsoft 365. Podemos entrar por aquí y si no lo encontramos predefinido, le podemos dar en All Apps, y en All Apps debe aparecer, aquí está, le damos Forms y entramos a la bandeja de Forms, donde están algunas ya algunas plantillas ya predefinidas. La herramienta Forms te da dos posibilidades: uno, hacer un formulario o hacer una evaluación. Entonces vamos a abrir New Forms y vamos a hacer la evaluación. Entonces aquí podemos colocar el título. Vamos a aplicar evaluación 5S para oficinas de la empresa práctica. Colocamos una descripción. Este formulario es usado para realizar la evaluación de 5S en las oficinas de la organización. No me voy a complicar mucho, voy a hacer un checklist o una lista de verificación corta. Solamente quiero que entiendan el concepto y la forma de hacerlo. Entonces agregamos una nueva opción. Entonces le damos a la primera pregunta. No me voy a complicar, voy a hacer una lista de verificación muy sencilla de 5 preguntas, una pregunta por cada S. Ustedes después, cuando hagan su formulario, pueden adecuarlo a sus necesidades. Aquí varias opciones que nos permite Forms para recoger las respuestas o la selección del usuario del formulario. Tenemos escogencia, choice, que nos permite seleccionar una alternativa de varias o varias alternativas de varias. La parte de texto, ¿no?, que es simplemente agregar un comentario, una descripción. Después tenemos rating, que es una calificación que lo pudiéramos usar.
la fecha, y después tenemos la opción de ordenar una lista de acuerdo, o categorizar unos ítems de acuerdo al orden, ya sea mayor o menor, o de acuerdo a la respuesta. La escala de Likert, ¿no?, que es muy utilizada para evaluaciones de desempeño laboral, clima organizacional, entre otras. El Net Promoter Score, que es un indicador para medir qué clientes pueden ser promotores o detractores. Entonces yo creo que para fines de nuestro ejercicio vamos a hacer varios ejemplos con Choice, Ranking, Day y Test, para que ustedes vean cómo podemos utilizarlo. Como siempre, en un formulario nosotros podemos comenzar con la opción Text, y aquí podemos colocar, por ejemplo, nombre del evaluador, ¿no? Entonces, aquí podemos ponerlo como una respuesta larga, y si el campo es requerido, yo siempre recomiendo colocarlo esto como campo requerido para que obligatoriamente coloque la persona, el evaluador, coloque su nombre. Estas opciones no las vamos a ver, pero sirven para ordenamiento de las preguntas. Después podemos colocar el nombre del auditado. Vean que ya me deja por defecto la opción requerida. Después podemos agregar con la misma opción de texto nombre del departamento, y podemos, para completar lo que sería la parte del encabezamiento, utilizar la fecha, la selección day, para que preguntar sobre la fecha de evaluación, fecha de la evaluación. Si queremos saber cómo nos está quedando el formulario, le damos en preview y nos estaría quedando de esta manera. El asterisco significa que es un campo obligatorio. Entonces volvemos otra vez a la parte de diseño. Entonces comenzamos a agregar las preguntas. Y generalmente las evaluaciones de 5S se hacen con una escala numérica. Dependiendo de los usuarios, puede ir del 1 al 3, del 1 al 5. Yo siempre recomiendo números impares para que solamente la persona tenga el criterio para escoger una sola alternativa, o sea, se le sea más claro la forma de escoger, ¿no? Entonces vamos a practicar primero con Choose, y después vamos a ir cambiando la forma de evaluar. Yo pude preguntar: los artículos en el escritorio están calificados como necesarios.
Esa pudiera ser una primera pregunta para la primera S. Entonces yo pudiera colocar aquí, primera opción, y eso ya depende del criterio del evaluador o de los evaluadores del equipo de 5S. Pudiera colocar excelente, bueno, puedo agregar otra opción, regular, o deficiente. O malo. Eso pudiera ser una escala que el equipo de 5S pudiera seleccionar para hacer la evaluación. No es mi punto en este momento. No voy a dar importancia si es la mejor forma o la peor forma. Simplemente quiero que vean cómo utilizar la herramienta Force, ¿ok? Entonces, esto pudiera ser una primera pregunta. Entonces, la persona tendría que seleccionar de acuerdo a su criterio si estas respuestas en qué modo satisfacen a la pregunta. Podemos volver a preview y ver cómo se nos está presentando las opciones. Podríamos la segunda respuesta o la segunda pregunta, podríamos haberlo hecho en forma de en vez de excelente, bueno, regular, deficiente, en la categorización la pudiéramos hacer de forma numérica. Veamos cómo. Podríamos preguntar también si vamos con la segunda S, podríamos preguntar, ¿están ordenados los artículos en el escritorio? Entonces yo pudiera colocar, si la escala, si está ordenado, si está completamente ordenado, 5, entonces pudiera colocar 5, 4, 4 como 5 como excelente, 4 como bueno, 3 como regular, 4 como deficiente y 5 como malo. Entonces vean, se me olvidó explicarles en el caso anterior que esta herramienta FON nos da la opción de múltiples respuestas, pero nosotros en las evaluaciones de 5S solamente nos compete que nos conteste una sola pregunta. Entonces lo dejamos, si lo colocamos así, puedo seleccionar varias opciones. Entonces lo deselecciono. Bien, eso es lo que podríamos hacer con Choice, pero también tengo la opción Rating. Entonces la opción Rating es más visual. Entonces puedo usar en este caso las estrellas para asociarla a los niveles, y esta nos permite seleccionar niveles desde el 2 hasta el 10. Entonces yo pudiera evaluar de una manera más visual, por ejemplo con el uso de estrellas, la calificación de las 5S. Yo recomiendo que si vamos a utilizar evaluaciones categóricas, numéricas, para evaluar las 5S, usemos escalas pequeñas e impares, por ejemplo del 1 al 3, del 1 al 5. Ya de 7 en adelante, de 5 en adelante, ya me parece que se vuelve más complicado hacer la evaluación y se vuelve muy subjetiva. Acuérdense que esta evaluación de 5S tiene la particularidad que es el auditado es evaluado por un auditor, y el auditor, que debe estar entrenado en las 5S, debe tener unos lineamientos para evaluar 5S, pero es una persona. Entonces,
Yo en mi caso personal prefiero usar escalas reducidas, del 1 al 3, del 1 al 5 y ya. Después les voy a dar mi mejor opción, que me ha funcionado en estos últimos años muy bien. Entonces puedo usar estrellas, puedo cambiar otro tipo de símbolos, por ejemplo, números. Me da solamente en realidad dos opciones, estrella y número. Para hacerlo visual vamos a dejarlo en las estrellas y vamos a usar un escalafón del 1 al 3. Entonces puedo hacer la cual en la tercera S puedo preguntar, existen, o mejor dicho, se realizan o se realiza la limpieza de la oficina de acuerdo al manual de limpieza. Entonces ahí el auditado puede seleccionar del 1 al 3, o mejor dicho, el auditor puede escoger su respuesta de 1 a 3 o seleccionar la estrella. Vean en este caso cómo va quedando las preguntas. Volvemos a la parte de diseño. Entonces esas serían las opciones que pienso yo pudiéramos utilizar para las evaluaciones de 5S. Tal vez pudiéramos utilizar la escala de Likert. Vamos a ver. Pudiéramos preguntar para la cuarta S. Están estandarizados o está estandarizado el código de las carpetas en el estante. Y por último pudiéramos preguntar, si estamos hablando de las 5S, se realizan cursos de refrescamiento para el personal sobre las 5S. Tampoco me parece mala idea utilizar la Likert, creo que también se puede utilizar. Veamos cómo queda. Entonces vean que aquí tenemos una pregunta de texto, una pregunta de texto, una pregunta de texto, una pregunta de fecha, una pregunta de selección con una escala categórica que va de malo a excelente, otra respuesta tipo opción con una escala categórica que va del 1 al 5. Ya vamos a corregir este detalle aquí. Después tenemos otra forma visual de categorizar en este sentido de estrella, y tenemos la escala de Likert, que solamente también lo podemos utilizar para hacer este tipo de evaluación. Quizás para abarcar más preguntas sería eficiente la escala de Likert. Entonces vean que vamos a corregir el detalle que vimos anteriormente. Aquí puedo entrar aquí 5, 4, 3, 2, 1, y en la escala de Likert yo pudiera cambiar aquí, creo, sí señor, puedo cambiar el nombre de las opciones. Aquí entonces puedo poner malo, o puedo poner excelente,
excelente, bueno, regular, deficiente y malo. O sea, podemos adecuarlo a los criterios que el equipo 5S o las personas que se van a encargar de aplicar la evaluación, adaptar el formato que proporciona Fonts a las necesidades que el equipo haya detectado. Entonces, esta es una primera forma de hacer una evaluación de 5S en Fonts. Veamos cómo queda al final. Le damos preview y vean, tenemos un campo texto, un campo texto, un campo texto, tenemos un campo de fecha, luego tenemos el campo choice o de selección o escogencia en una forma categórica. Luego tenemos un campo choice, una forma categórica en números, luego una manera visual en estrellas, o podemos usar una escala de Likert también. Bueno, ya les expliqué la opción de New Fonts. Ahora vamos a la opción de New Quiz, que a mí me parece que es la mejor opción para este tipo de evaluaciones de 5S, y ya les voy a explicar por qué. Básicamente es lo mismo que trabajamos en el formulario anterior. Igual vamos a colocar el nombre del documento, evaluación 5S para práctica, y para diferenciar al anterior le vamos a colocar número 2. Vamos a colocar una descripción, documento utilizado para evaluar las 5 S en un taller. Entonces tenemos las mismas alternativas que teníamos en la formulario anterior, pero esta es la diferencia con respecto a hacer un nuevo formulario o la opción de New Fonts, que con el New Quiz podemos obtener un puntaje automático. Entonces eso nos ahorraría mucho tiempo en la manipulación o gestión de los datos. Vamos a ver. Y por otro lado, en este caso les voy a dar mi mejor recomendación. A algunos no les gusta, a otros sí les gusta, que es muy severa, que es muy estricta, pero a mí me ha resultado, que es la opción de sí o no, o de 1 o 0. En el caso anterior vimos que teníamos múltiples respuestas para contestar la pregunta. Entonces, dependiendo de la cultura de la organización, esas respuestas pueden ir muy sesgadas. Como les dije, es una evaluación subjetiva y toma en juego mucho la parte humana y obliga de la misma manera al auditado a ser más exigente en el cumplimiento de las 5S. Entonces, repito, yo prefiero utilizar en este caso categorías o respuestas de 2 valores, sí o no, 1, 0 o bueno o malo. Me ha funcionado en los últimos 8 años de manera excelente y veo con satisfacción que en este caso los auditados buscan no buscan el punto medio, sino que
buscan siempre ir o mejorar las 5S al punto más alto, siempre tratándose de diferenciarse del extremo, en este caso peor o malo. Entonces hagamos lo mismo que hicimos en la evaluación anterior, coloquemos los encabezados del documento, que serían nombre del auditado, aquí lo dejamos como requerido, nombre del auditor, y fecha de la evaluación. Dejamos obviamente la escala de puntaje en 0 para que cuando se haga la sumatoria automática no nos vaya a afectar o no se vaya a combinar con las preguntas. Entonces volvemos a colocar las mismas opciones. Podemos hacer la primera pregunta, por ejemplo, para la 5S: ¿existe una evaluación, o mejor dicho, una lista de objetos necesarios? Entonces aquí puedo poner sí o no. Entonces si contesta sí, le puedo colocar 1 para indicarle al sistema cuál es la respuesta correcta. Marcamos este check, que sería el sí, sería la respuesta correcta. Si el auditado marca que sí, entonces se va a ganar 1 punto o 10 puntos, lo que ustedes estimen, o la escala que seleccionen. Seleccionemos una escala de 100, entonces serían, si voy a hacer 5 preguntas, cada pregunta valdría 20. Acuérdense que si escojo esta opción de múltiples preguntas, vamos a poder escoger 1 o 2 respuestas, entonces en este caso no nos sirve. Está seleccionada la opción de requerida. Perfecto. Vamos a la próxima pregunta. Hagamos la otra pregunta. Los martillos tienen una posición asignada. Entonces aquí pudiéramos utilizar también una escala numérica, por ejemplo 0, 1. Entonces si la respuesta es correcta sería 1. El puntaje, vean que ya automáticamente por default ya me lo está colocando, ya está requerido. Entonces solamente puedo utilizar choice para poder seleccionar la respuesta correcta y así asignar automáticamente el puntaje. Una vez realizado el formulario, bueno, vamos a preview a ver cómo nos quedó. Si estamos de acuerdo, podemos continuar o podemos devolvernos y hacer algún tipo de modificación como nos sea adecuado. Volvemos a la parte de diseño. Hay otras cosas interesantes, por ejemplo en la parte de tema o de fin, podemos seleccionar algunas plantillas por defectos que nos pueden ayudar a mejorar la presentación del documento. Que pueden seleccionar esta plantilla o esta otra plantilla. Podemos volver a preview a ver
cómo nos queda y seguir viendo otro tipo de tema. Podemos colocar colores planos como el azul en la parte del encabezado. Bueno, y tienen varias opciones para formatear su documento y les quede a la manera que ustedes quisieran que se viese. Otro tema importante es la parte de compartir. Entonces Fonts nos da varias opciones. Nos permite si no tenemos ningún tipo de restricción en cuanto a los usuarios, simplemente con copiar este logo que está aquí y darle copy, esto lo podemos copiar en un correo electrónico y distribuirlo a las personas que queramos. Como está en la opción de Anyone can respond, cualquiera puede utilizar ese link. También podemos utilizar las opciones de enviar por correo electrónico. Entonces aquí podemos abrir el correo electrónico y copiar la dirección URL. También podemos utilizar un código QR si es preciso, o podemos utilizar este código para introducirlo en una página web, o podemos utilizar la opción de Facebook para copiarlo en una página de Facebook si fuese posible. Probablemente dentro de una organización no se pudiera, o la opción de Twitter. Pero como la idea es enviarlo a las personas dentro de la organización, yo les recomiendo que siempre utilicen la opción de email copiando este código. Desafortunadamente esta versión de Office 365 Home que yo tengo licencia no me permite más configuraciones, pero por ejemplo en la versión profesional estándar sí me permite seleccionar personas dentro de la organización, lo cual hace que esta herramienta sea lo más privado y que solamente se envíen a personas específicas. Entonces recapitulo, con esta versión de Office 365 Home, lo recomendable es copiar este vínculo y distribuirlo a las personas que específicamente que uno quiera copiar. Si estamos trabajando con la versión profesional, las que utilizan las compañías, ahí sí nos van a permitir reducir el scope o el alcance y especificar a quiénes personas dentro de la organización quiero dirigir. Luego, si abrimos estos tres puntitos, entramos en la parte de configuración y tengo varias opciones. Entonces, por ejemplo, el de duplicar el formulario, si quiero hacer otro tipo de evaluación y utilizar el mismo formato, tengo la opción settings, ok, que entonces me permite a mí indicar, por ejemplo, de qué fecha de qué fecha de inicio a qué fecha final va a estar el formulario abierto. Yo le puedo decir que va a estar abierto desde el día de hoy hasta, digamos, hasta el viernes 15. También puedo cambiar las horas. Entonces lo que quiere decir esto es que el formulario va a estar abierto para utilizarlo desde el 10 de julio hasta el 15 de julio, desde las 11 hasta las 11:15 de la mañana. Si activo el Shuffle Question, entonces las preguntas se le va a presentar
al auditor o al auditado de manera aleatoria. Entonces esta opción no me parece prudente, porque deberíamos hacerlo siguiendo la metodología: primera S, segunda S, tercera S, cuarta S y quinta S. Luego aquí podemos personalizar algunas notificaciones, y por último podemos personalizar algún mensaje de agradecimiento. Bueno, hice 3 ejemplos para que vieran más o menos cómo administrar los resultados. Nos vamos a la pestaña respuestas. Entonces vean, aquí nos hace un resumen estadístico de que hubieron 3 respuestas al formulario con un promedio de atención de 33 segundos y el extracto activos. Entonces aquí yo puedo ver, por ejemplo, quién evaluaron. Evaluaron Luisa, Carlos y Pedro, y los evaluados fueron Verónica, Ricardo y Luis. Los departamentos fueron Mercadeo, Recursos Humanos y Contabilidad. Esas evaluaciones fueron realizadas en estas fechas. Y a la respuesta de los artículos en el escritorio están calificados como necesarios. Los 3 fueron evaluados de forma excelente. Fons nos da una herramienta gráfica que es como un diagrama de círculos, donde nos da la distribución de las respuestas. A la última pregunta: están ordenados los artículos en el escritorio. Aquí nos hace una distribución en un diagrama circular de cómo fueron las respuestas. Uno contestó fue evaluado con 5, otro fue evaluado con 4, otro fue evaluado con 2. Estas son las ventajas que nos proporciona el formulario form para manejar datos, y la más importante es que nos permite enviar estos resultados a una hoja Excel, y ya estando los datos en una hoja Excel, nosotros podemos aplicar funciones, tablas dinámicas para mejorar el análisis de los datos y entender realmente qué es lo que pasó en la evaluación. Entonces aquí lo pueden ver ya la tabla, la misma información, tiene un único identificador para cada formulario contestado o evaluado, la hora de inicio, la hora de finalización, el nombre del evaluador, el nombre del auditado, el nombre del departamento, la fecha de evaluación y las calificaciones. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete a mi canal y dale click en la campana para que te lleguen más notificaciones. Te agradezco mucho tu apoyo y tu ayuda. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete a mi canal y dale click en la campana para que te lleguen más notificaciones. Te agradezco mucho tu apoyo y tu ayuda. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.